Mi nombre es Fiorella García. Mi nombre es Mía Herrera. Soy Ivana Mora Vidal. Yo soy Pablo Nuyent Cruzalegui. Mi nombre es Miguel Reyes Fallen y en esta nueva edición de nuestro programa hablaremos sobre la representación de la Primera Guerra Mundial en el cine estadounidense, analizando 5 películas de diferentes etapas de la historia que durante los años nos han planteado diferentes visiones sobre la Gran Guerra. Cuando se dio la Primera Guerra Mundial, la industria del cine se encontraba en una etapa decisiva de innovaciones y técnicas cinematográficas, según la Biblioteca Oberta 2014. Asimismo, se vio en la necesidad de representar la crueldad y la poca humanidad de la guerra en diversos medios, como cortos, documentales o películas. Por ejemplo, Francia realizó cortometrajes como L'Infirmière o Mort au champ d'honneur. Por otro lado, Reino Unido aportó con las películas como El bajo yugo alemán, El traidor o Fraternidad de armas. Finalmente, en Estados Unidos, se destacó películas como El Clarín de Paz, en la que se representa una invasión del país, o La Cruz de la Humanidad, filmada en apoyo de la campaña presidencial del neutral Wilson. Tal como menciona la investigación de Juan Baccaro de la Universidad de Barcelona, Hollywood va a la guerra, la Primera Guerra Mundial y el cine estadounidense, 1917 a 1918, una tendencia que nace tras la intervención norteamericana en la guerra es lo denominado Hate the Hun Movies, que era básicamente fomentar el odio a los alemanes, quienes salieron muy mal parados de la guerra. También se burlaban del Kaiser Guillermo II y su vestimenta, bigote y figura. Quedaba claro que el Estado americano buscaba impulsar a sus ciudadanos a través de un nacionalismo heroico y envilecer al enemigo a través de su cine, el cine norteamericano, en el cual nos vamos a explayar a continuación. La analogía entre la historia y el cine se establece fundamentalmente por la representación de fuente histórica que conserva este último. En el cine no se tiene que interpretar todo lo del pasado, sino tenerlo como guía o ayuda para los historiadores para comprender los aspectos del entorno en el que se realizaba la película y cómo estos se relacionaban con eventos del pasado. De acuerdo con Rodríguez y Barbosa, la trascendencia de la historia a través del cine es una forma de entender las cuestiones históricas que ésta implica. También se debía perfeccionar las habilidades necesarias para definir el texto cinematográfico por encima de la lingüística básica y gesticulaciones, lo que implicaba ahondar en la creación de producciones audiovisuales y componentes de la industria cinematográfica en esta época. Un ejemplo de un gran material fílmico sobre la Primera Guerra Mundial, según Aresté, es The Great War, una serie documental de la BBC de 1964 al 65. Se filmó a base de un valioso material documental con más de 650 horas de metraje digitalizado, de 29 filmotecas y archivos europeos. La película Senderos de Gloria fue dirigida por el productor, guionista y fotógrafo americano Stanley Kubrick, quien fue considerado como uno de los cineastas más influyentes del siglo XX. El filme se desarrolla durante la Gran Guerra y se muestra con implacable realismo el horror de las trincheras y la crueldad de una contienda llevada por primera vez en la historia con medios modernos, pero observamos que es con una mentalidad feudal. De acuerdo con Blanco Rajoy 2012, en esta película se destaca un claro enfoque marxista de acusación de los conflictos imperialistas, que benefician obviamente a los intereses de los más poderosos, en este caso de los generales sobre los soldados. Del mismo modo, el director nos muestra que los soldados tienen la potestad de decidir la vida o la muerte de sus hombres, pues para ellos los derechos humanos de sus soldados no tienen gran importancia. Por otro lado, el personaje principal es el coronel Dax, quien reúne todas las características del típico héroe norteamericano, es decir, que busca la victoria de la justicia y la razón con un carácter idealista y comprensivo. Por ello, desde un principio, observamos cómo Kubrick busca que el público se identifique con este personaje. Caballo de guerra. Toma lugar en Inglaterra en el año 2012. Un adolescente llamado Albert visualiza un potrillo por el lugar donde él vive hasta verlo crecer. Su padre lo ve en una subasta y lo compra, pero al realizar dicho gasto, ven que eso les impide poder pagar el alquiler de su granja, por lo que pidieron una prórroga hasta octubre,
convencidos de que conseguirían arar sus tierras con ese caballo. Al final no se pudo cumplir con dicho propósito, y tuvieron que venderlo. Sin embargo, Albert logra encontrarse con su caballo Joe, de nuevo en las trincheras francesas de 1918. La batalla es demasiado dura, pese a la cual los soldados ingleses consiguen llegar a las trincheras alemanas, donde no encuentran a ninguno de sus enemigos, siendo sorprendidos por la explosión de gas que tenían planeado, más bien afectándoles a ellos. Debido a este ataque de gas mostaza, Albert perdió temporalmente la vista, y al escuchar el milagro del caballo en el cuartel se da cuenta que es el suyo. Al final, el caballo es puesto en subasta. Otro señor consigue comprarlo, y al ver que él era el verdadero dueño decide dejárselo a Albert, que termina recuperando a Joe después de toda esa travesía. El Gran Desfile es una película estrenada en 1925, dirigida por King Vidor y George W. Hill. Trata la historia del joven que se siente en Francia durante la Gran Guerra, mientras le suceden cosas como enamorarse y perder su pierna. En lugar de ser visto como un héroe americano invencible, se trata de un joven inexperto, llevado por las ideas patriotas de su país. Como lo indica José Melero Bellido en La Primera Guerra Mundial y el cine, el movimiento pacifista aumentó enormemente su popularidad después de esta guerra. Gran parte de ello se debe a las bastantes pérdidas humanas que hubo al terminarla. El Barón Rojo, más allá de ser una cómica referencia a Snoopy en Charlie Brown, fue una figura reconocida y popular en la Primera Guerra Mundial, gracias a las hazañas que este personaje había logrado. La película El Barón Rojo, de 1971, protagonizada por John Philip Law, que nos muestra dos puntos interesantes del cine bélico y la visión de Hollywood. En el trabajo Hollywood va a la guerra de Juan Vaccaro, nos dice dos cosas muy importantes que se pueden ver en la película. Dice que la audiencia estaba harta de los documentales, que eran, principalmente era mucho contenido y tenía un ritmo lento, y esto hizo que se optara por hacer películas de un personaje en concreto y popular que llamara la atención y fuese importante en aquella época. Y otro punto era que mostrar a los alemanes capaces de hacer cualquier cosa, según su trabajo. Esto se ve en la película, se nota bastante, ya que en la película se muestran las bajas enemigas, enemigas de los animales, de manera grotesca y explícita. Había sangre en cámara. Y también se veía cómo disfrutaban casi de la guerra, ya que iban y recolectaban restos de aviones enemigos como si fuese un premio para ganar.